Profe, Dígame. ¿hay posibilidad de que los videos que usted suba suban en una calidad un poco más superior? Es que los videos suyos son los únicos que no se ven claros cuando uno los descarga. Es que yo los tengo en el canal del YouTube, que ahí los ¿Ya? pueden ver y descargar, y además los que subo en el LMS, que esos los tengo que bajar, los tengo que partir y bajar de resolución porque la plataforma LMS no me permite subir archivos superiores a 100 megabytes, y eso es bastante poco para un video de 2 3 horas. Ah, pero Lo tendré que que sí, preguntarle. lo que sí puede hacer usted es ¿Mm? bajar directamente desde la reunión cada vez que hacemos una grabación. De hecho, todavía está disponible la grabación de la última reunión que tuvimos en alta calidad y usted mismo la puede descargar desde acá del Teams. Si usted va al chat de la conversación, va a ver Chat. que ahí aparecen para descargar. Las anteriores no, ¿va? Porque usted tiene 20 días nomás para poder descargarlas. Ay, Eso es lo chat. Pero eso es lo que hago yo, subo una versión cortada y bajada de resolución para que pueda entrar al LMS porque nos exigen hacerlo, pero para no perder calidad ni nada, yo lo subo tal cual al canal del YouTube y ustedes tienen acceso al canal del YouTube a través de la plataforma LMS. Así que Ah, eso sería lo que puedo hacer respecto a los videos. Es un tema ese también. Pero bueno, entonces hoy oye, día vamos a... Dígame. es que no, todavía tengo oye, es que lo que pasa es que la prueba de ahora el internet que se queda pegado, y era medio complicado hacer la prueba bajo la modalidad. Y ¿hay alguna solución que usted pueda recomendarme a mí? Sí, que sea más larga el periodo de la prueba. La prueba igual era súper simple, ¿ah? Para el que sabe, o sea, yo creo que sí, ¿no? Es que eso justamente es lo que se mide. Bueno, Profe, continuamos. entonces nos quedarían dos pruebas más con usted. Sí, 2 pruebas más. Y para los que les vaya mal, tendrían un examen al final, además. Ah, ok. Profesor, a mí se me apagó el computador a la mitad de la prueba. Lo alcancé a recuperar, sí, no implica nada, ¿cierto? Y hasta la mitad que a usted alcanzó a responder quedó en el sistema. Sí, sí, pero después volví a encender el computador y volví a terminar la prueba. Ah, entonces No, todo bien, pues, ningún problema. Sí, sí, sí. ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, ok. Bueno, pero no haberlos complicado, no era para nada la intención, ¿cierto? Sino hacer las cosas mucho más simples, una prueba fácil, en modalidad online, ¿cierto? Pero bueno, siempre puede haber algún problema ya. La verdad es que considerando el actual contexto es bastante complejo poder asegurar una buena evaluación, partiendo porque el instrumento no siempre es el más adecuado, la accesibilidad, ¿cierto?, a la tecnología no siempre es la misma para todos, y el cómo asegurar, y esa es la parte más difícil, que no haya plagio, ¿cierto? De alguna u otra forma uno confía en que trata con personas adultas que están, ¿cierto?, en un camino personal, en una carrera, y que van a buscar ser siempre mejores, eh, siendo autodidactas y mejorándose a sí mismos. Entonces uno asume que esas personas no van a estar haciendo trampa de ninguna u otra forma, ¿cierto? Por más que el sistema lo permita. Entonces, me parece que tenemos que ser igual flexibles con la modalidad de evaluación que podamos llegar a tener eh, en el actual contexto y también valorar esa cuota de buena fe y
confianza que se deposita también en los estudiantes, ¿cierto? Porque hay que considerar que también tienen ahí el Google al lado, tienen las clases también a mano. Entonces no veo yo la dificultad de poder responder a las preguntas que para nada eran muy complejas, ¿cierto? Pero bueno, como les repito, no era la intención, sino todo lo contrario. Yo creo que, mire, a lo mejor no es que haya estado tan compleja. El tema es que muchos de nosotros recién ahora estamos estudiando, volviendo a estudiar después de años. Entonces, para nosotros todo esto es nuevo. Esta es la segunda prueba que tenemos. Entonces, más que nada, yo creo que es por eso. A lo mejor no se complique tanto, pero el tema es que estamos como empezando. Ya, ok, pero entonces ustedes todos me lo dicen en forma de comentario o me están Sí, de pidiendo comentario. algo. No de comentario, como que ya pasó. O sea, Es solo un comentario, profesor, no es que la prueba haya estado tan difícil. no. Como usted lo dice, ahí tenemos las diapositivas, tenemos apuntes, tenemos algo podemos buscar por ahí, pero para los temas cuando hay que digitar, igual se nos hace complejo, porque entre buscar y digitar es un poco lenta la cosa. Bueno, pero no nos compliquemos. Así como hubieron esas preguntas que los mataron, como decía recién una compañera, hubieron varias otras preguntas que los dejaron vivos, ¿cierto? Entonces, eh, no creo que les haya ido mal, ese es el tema, ¿ya? Esperen todos la nota con calma Con fe de que Profesor, nos fue bien. y sí, con fe también. profesor, No sé cómo. Dígame. las preguntas tenían distinta ponderación, ¿cierto? Sí, todos tenían distinta ponderación. Ya, bueno. Es que me faltaron 4, más todas las malas que tenga. Muy bueno, ahí veremos, ya no se anticipen a lo hecho. No sean positivistas, ¿cierto? Piensen que les fue bien y que, no sé, a lo mejor en la noche algún hacker de Anonymous a todos les va a poner 7, quién sabe. Sean positivistas, ¿cierto? Ya. Estaría buena Tenemos. esa. Sí, Profe, a mí lo ¿viste? único que me complica el internet nomás, no es tanto la materia. A mí de verdad yo tengo problemas con el internet donde vivo, si ese es un tema. A mí lo único que me complica es Sí, eso. A mí realmente me queda pegado el computador, ¿sí? Nada más que eso. no, sí se entiende, se entiende. Se entiende. Tratemos entonces de al menos tener más tiempo para la próxima prueba y hacer antes el repaso, entonces así tenemos más tiempo. Creo que el tiempo fue el gatillante del problema, ¿cierto? Más que el formato y todo el resto. Pero, pero bueno, ya para la otra podemos tomarnos más tiempo. Y para no perder más tiempo, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Terminamos con los temas 1, 2, 3 y 4 que estaban incluidos en el programa que ustedes también tienen. Y tenemos que continuar ahora con los temas 5 y 6, que son ya pasar a tejidos, ¿cierto? Terminamos con todo lo que era célula, metabolismo celular, estructura celular, ciclo celular y todo eso ya lo damos por hecho, ¿cierto? Lo damos por pasado. Como decía bien la compañera ahí, ya fue. Entonces ahora nos tenemos que centrar en el otro nivel, ¿cierto? Que es el nivel tejido, ¿ya? Cuando uno habla de tejido, está hablando de una concentración, ¿cierto? Un conjunto de células que tienen un mismo objetivo, de alguna forma, que funcionan igual, ¿cierto? Son un montón de células que están haciendo lo mismo, que tienen una estructura muy parecida, tienen un tamaño también muy parecido, entonces uno ve que se asemejan mucho una célula a su célula vecina, entonces así puede delimitar tejidos, ¿ya? Luego, los distintos tejidos forman órganos, ¿cierto? Entonces, antes de pasar a ese tema, vamos a estudiar primero tejidos
y después vamos a pasar a órganos, ¿ya? Y con eso vamos a tener la segunda prueba, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver los tejidos iniciales, ¿ya? Los tejidos embrionarios, por así decirlo, ¿cierto? Que son los meristemos. Los meristemos son el origen de los tejidos, ¿cierto? Es cuando tenemos una célula totipotencial que aún no está diferenciada y que está en constante mitosis, ¿cierto? Esta célula se está dividiendo a sí misma constantemente, haciendo crecer un tejido, pero un tejido que no está diferenciado, ¿cierto? Ese tejido se va a diferenciar más adelante en algún tejido fundamental que se llama, ¿cierto? Algún tejido definitivo. Pero antes de transformarse en un tejido definitivo va a ser un tejido meristemático que se llama, ¿verdad? Entonces el tejido meristemático contiene solo células meristemáticas. Hija, bájale. Y los otros tejidos son los llamados tejidos protectores o tejidos tegumentarios, entre los cuales se encuentra la epidermis y la suberina, ¿cierto? Que son protectores de los tejidos más internos. Luego están los tejidos parenquimáticos, que son de alguna forma el cuerpo, ¿cierto?, de los vegetales, donde se puede, por ejemplo, generar fotosíntesis, en el caso de los parénquimas asimiladores, o acumular reservas, en el caso de los parénquimas de acumulación, ¿cierto? O acumular agua o acumular aire, ¿cierto? En caso de aerénquima, ¿cierto? Y sistemas de plantas acuáticas. Y también están los tejidos conductores, que son los tejidos, ¿cierto?, que hacen moverse los distintos elementos que utiliza la planta, ¿cierto?, a través del xilema, agua y sales que va a estar absorbiendo. Y en el floema se van a estar moviendo los fotosintatos y todos los productos secundarios, ¿cierto?, del metabolismo que ocurra en esas células, ¿cierto? Si se está generando glucosa en una hoja, esa glucosa se tiene que mover, ¿cierto?, a través del floema a una célula reservante de la raíz, ¿cierto? En el caso de una zanahoria, ¿no? Eso se va a mover por el floema, mientras que por el xilema subió solo agua y sales, ¿ya? El xilema solo sube, ¿cierto? Mientras que el floema sube y baja, ¿cierto? Y se mueve a los lados también. Y los tejidos de sostén, ¿ya? El colénquima, que es el tejido de sostén clásico de las herbáceas, y el esclerénquima, que es el tejido sostén de plantas ya más leñosas o fibrosas, que son ya directamente las fibras, ¿ciertas? Fibras esclerenquimáticas que nosotros conocemos. O tejidos también secretores, como los hidátodos, las glándulas nectarias, ¿m? O los nectártodos, que también se llaman. Y eso, otra cosa que no les decía del meristema es que hay dos tipos de meristemas. El primario, que es el que hace crecer a la planta en longitud, ¿cierto?, hacia arriba. Y el meristemo secundario, que es el que hace crecer al tronco o a la rama en forma de grosor, ¿cierto?, en crecimiento en grosor, ¿ya? Eso respecto a los tipos de tejido que existen en las plantas. Entonces están los tejidos meristemo primario. El que estamos observando ahora es el meristema apical radical, ¿cierto?, de una raíz,
en la raíz principal, va a tener abajo lo que se llama la cofia, ¿cierto? Cofia o caliptra, que protege a la raíz, ¿cierto? Más en la punta, en el borde, se ve que son solo células desgastadas, células desprendidas. La cofia también son células muertas, que lo que hacen es proveer protección, ¿cierto? Lubricación eh, a las células sistemáticas frente al suelo, porque esto al final va de alguna forma presionando hacia el interior del suelo. Entonces esta capa de células muertas protege, ¿cierto? Al centro del meristema, al centro de esta punta de órgano en crecimiento, ¿ya? Entonces hay una zona que dice ahí, zona de división celular, ¿cierto? Que es donde están en mitosis, todas haciendo mitosis muy rápidamente. De hecho, en un meristema no ocurre otra cosa que células en mitosis, ¿cierto? Están todas dividiéndose, totipotenciales. Quiere decir que después se pueden, son como las células madres, ¿cierto? Se pueden diferenciar en cualquier otra. A eso se refiere con célula totipotencial, ¿cierto? En general, las plantas tienen células madre en todos lados, ¿cierto? Nosotros los animales tenemos solo en algunos lugares y solo en algún momento de nuestro desarrollo, no más, ¿cierto? Entonces, por eso la diferencia de cultivar o guardar células madres, ¿cierto? De seres humanos, mientras que las plantas, ¿cierto? Van a tener siempre células madres. Luego hacia atrás viene la zona de diferenciación, ¿cierto? Zona de alargamiento celular, donde estas células empiezan a crecer y luego a diferenciarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa raíz, si ustedes más arriba la cortan, ¿cierto? Le hacen un corte así, a ver cómo le digo, un corte transversal, van a ver distintos tejidos, se va a ver como una estrella, ¿cierto? Es como cuando uno corta una cebolla, ¿cierto? Se ve el centro y se ve hacia afuera a otro color. Entonces por el centro va todo lo que es el tejido vascular, el haz vascular, donde está el xilema y el floema. Luego hay una capa que cubre a esa xilema y luego viene la corteza, ¿cierto? Que es la parte más naranja de la zanahoria. Y esa corteza va a estar formada principalmente por parénquima, ¿cierto? Mientras que el centro de la zanahoria va a ser una mezcla entre xilema y floema, ¿ya? Entonces ahí pasamos de una raíz, que sería el órgano, a observarlo a nivel de tejido y ver aquí en esta foto cómo se diseñó de esa forma ese tejido, ¿cierto? Todo nace desde ese punto central de la zona de división celular y luego más arriba, después de la zona de alargamiento, comienzan a diferenciarse, ¿ya? Estas se van a encontrar en las puntas de las raíces, como les decía, protegido por la cofia. También lo van a encontrar en el interior de las yemas. Todas las yemas no son otra cosa que estructuras que protegen, ¿cierto?, a un centro meristemático, y se encuentra también en el extremo de cualquier rama, ¿cierto?, cualquier punta, y en las bases de cualquier hoja, ¿cierto?, como una yema axilar, ¿ya? Cualquier yemita va a ser entonces un meristemo primario. Y ahí esas yemitas se van a encontrar tanto en la raíz como en la punta. Entonces en este caso sería el meristema apical radical, ¿ya? Que es lo que tenemos en la foto de la derecha. Tenemos abajo la cofia, ¿cierto?, que está protegiendo al meristema, que aparece en color verde, ¿cierto? Y más hacia arriba está la zona de alargamiento y por último la zona de diferenciación, donde ya arriba aparecen, ¿cierto? Como yo les decía, ese dibujo
cuando ustedes cortan la zanahoria, ¿cierto? Se ve en el centro de un color y por fuera se ve de otro color, es eso, ¿ya? Xilema y floema en el centro, ¿cierto? Luego una capa de endodermis y por último la corteza o córtex, que es lo de color más naranja en la zanahoria. Eso respecto a la raíz. Y en el tallo está lo que es el meristema apical caulinar, que se llama, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con tallo se llama caulinar. Entonces ahí está el meristema apical. En este caso no está protegido por una cofia ni nada, simplemente son células que están en crecimiento y que después se diferencian, ¿cierto?, en células tegumentarias como epidermis. Y acá hay un primordio foliar que se llama, que serían los primordios de las hojas, y entre el medio va a haber una yema también que va a ser axilar, ¿cierto? Y de esa yema axilar va a aparecer después otra rama, ¿ya? Entonces ahí tenemos también meristema, ¿ya? Entonces los meristemas se van a encontrar solo en las puntas de crecimiento de las raíces y en las puntas de los crecimientos de los tallos, ¿ya? Y de las ramas. Ese sería el tejido meristemático. Aquí tenemos otro meristema apical caulinar, ¿cierto? Donde muestra los primordios foliares. El procambium es de alguna forma el meristema que después va a hacer crecer hacia un lado el floema y hacia otro lado el xilema, ¿cierto? Y el felógeno, que lo vamos a ver más adelante, es el que hace crecer la corteza, ¿cierto? Por eso les decía, estas son las que hacen crecer al tronco hacia los lados, mientras que el meristema apical es el que lo hace crecer a lo largo, ¿ya? Meristema apical, que en este caso va a ser una yema axilar, ¿cierto? Pero también es un meristema apical, porque de ahí va a salir una rama hacia arriba. Y del procambium va a empezar después a crecer hacia adentro el xilema. El xilema secundario es la madera que nosotros conocemos, ¿cierto? Lo que quemamos, la leña. Y hacia afuera el floema, que es justo lo que está debajo de la corteza, ¿cierto? Entre la corteza y la madera. Ya, ese es el floema. Ahí tenemos entonces, de nuevo, otra foto de lo mismo. Primordios, estas son fotografías de microscopio, ¿cierto? De yemas que se pueden cortar y se pueden observar esas distintas áreas del crecimiento del tejido, ¿ya? Ahí tenemos otra fotografía de una punta de raíz, ¿cierto? Con su cofia o caliptra protegiendo al meristema, que es un montón de células en mitosis, y que luego empiezan a diferenciarse más arriba, ¿cierto? Directamente en algún tipo de tejido definitivo, ¿cierto? Ya sea parénquima o tejidos conductores como xilema o floema. Ahí tenemos otra meristema apical radical. De nuevo se observa la caliptra y el meristema, ¿cierto? Ahí pueden observar tanto en esa foto que las células están en distintas etapas del estado del funcionamiento del núcleo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, acá en la célula, o sea, un tejido meristemático de cebolla, de una raíz de cebolla, se pueden observar cómo hay células que están en anafase, células que están en telofase, células que están en profase, ¿cierto? Células que están en telofase, en metafase, porque están en constante crecimiento y división celular, ¿cierto? Están todo el momento en mitosis estas células. Y después tenemos lo que yo les decía, los meristemas secundarios, que son los que hacen crecer a la planta en su ancho, ¿cierto? Aquí estamos observando, por ejemplo, un corte de una rama y en el centro tiene el xilema, ¿cierto? Que yo les decía, lo que nosotros conocemos como madera. Luego viene una capa de cambium, ¿ya? Y por fuera está el floema, ¿cierto? Entonces ahí se observa claramente la diferencia, ¿cierto?
que son distintas células y que tienen un distinto, una distinta función. Entonces, si seguimos yendo de dentro hacia afuera, o en este caso de abajo hacia arriba, tenemos el xilema secundario, tenemos el cambium, que es un tipo de meristema que hace crecer hacia adentro, como les decía, el xilema secundario, y hacia afuera el floema. Luego, después del floema, hay una capa de parénquima, ¿ya? Y justo afuera de la capa de parénquima hay otro epidermis, que está otra capa, otro meristema que se llama felógeno. Y ese es el que va a producir hacia afuera la epidermis, o en el caso de las leñosas, la corteza, ¿ya? Entonces, cambium es un meristema secundario que produce haces vasculares en el crecimiento secundario. Felógeno es el que produce el corcho, en realidad. De ahí viene el nombre felógeno, ¿cierto? Es el que produce el corcho, que es parte de la corteza, ¿cierto? Entonces, el corcho o la corteza se produce a través del meristema felógeno, y los haces vasculares en el tronco se producen a través del cambium. Y así sigue creciendo el árbol a lo ancho, o el tronco, ¿cierto? A lo ancho. ¿Y cómo crecían hacia arriba o hacia abajo? Con los meristemas primarios, ¿cierto? Que estaban en las puntas, en las yemas, ¿cierto? Tanto de las raíces como de los tallos, ¿ya? Ahí está entonces las diferencias. ¿Ya? Ahí está el felógeno que produce suberina, ¿cierto? La suberina es un compuesto típico de la corteza, ¿cierto? El corcho está formado de suberina. Y luego, entre el felógeno y la suberina, ¿cierto? Hay una capa de parénquima, y por dentro está el cambium, que produce una capita, ¿cierto? De floema, y hacia adentro una capa de xilema. Y ese xilema secundario después es lo que nosotros conocemos como madera. Ahí hay de nuevo otro corte de los mismos, ¿cierto? La madera, la parénquima cortical, ¿cierto? De la corteza, de ahí viene el nombre, el felógeno, produciendo hacia afuera células epidérmicas altas en suberina o ricas en suberina, que nosotros lo podemos observar como corcho, ¿cierto? En un árbol. De hecho, el alcornoque es el árbol que tiene una de las cortezas más anchas, ¿cierto? De ahí se saca el corcho, ¿ya? De hecho, el nombre científico del alcornoque es Quercus suber, justamente por la producción de suberina en exceso que tiene, ¿ya? Entonces, ahí para que lo relacionen, ¿cierto? Cómo se forma el crecimiento secundario. El crecimiento primario es el que se da en las herbáceas. El crecimiento secundario es el que se da en las arbustivas y arbóreas. Eso también es importante entenderlo, porque una planta herbácea no va a tener felógeno, ¿cierto? No va a tener tampoco meristema secundario, ¿cierto? Va a tener solo meristemas primarios, ¿ya? Eso también es importante de entender. Entonces, aquí tenemos de nuevo una célula de una planta. Profesor, Dígame. dijo que ya los meristemas secundarios, ¿verdad?, estaban presentes en la arbustiva y en la arbórea. ¿Y los primarios en Sí. cuáles eran? En las dos, en arbustivas, arbóreas y herbáceas. La diferencia está en que las herbáceas no tienen meristema secundario. Ya. Esa es. Pero las herbáceas, o sea, las arbustivas y arbóreas tienen primarios y secundarios, mientras que las herbáceas sí tienen solo primarios. Entonces ahí se ve un haz vascular clarito, ¿cierto? Donde por dentro las células más grandes son xilema y las células más chiquitas de los lados son
floema, lo que llaman ahí vasos liberianos. Y en el centro de los dos está el cambium. ¿Ya? Entonces el cambium se va a encontrar en todos los vasos vasculares, ¿cierto? Porque va a producir, esto también se encuentra en las células herbáceas, ¿cierto? Hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema. Pero el felógeno, ese no se va a encontrar nunca en las herbáceas, porque las herbáceas no producen leño. Entonces no, en cambio las arbustivas y arbóreas sí. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con los tejidos meristemáticos, ¿ya? Entonces, plantas... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos clase de química ahora. a las 6:05, ¿cierto? Y ustedes tienen hasta las No, 6 clases conmigo. No, un cuarto para las 6. Mm. Tienes toda la razón. Hasta las 17:45 tenemos clases. Pero ustedes empiezan a las 5, a las 6:05 igual, pero bueno. Ya, entonces está todo bien. Entonces terminamos con meristema, ¿ya? Y ahí quedamos. Entonces seguimos con tejidos protectores la próxima clase. Voy a cortar la grabación.